Buenos días, niños y niñas. Hoy miércoles 18 de noviembre del 2020 vamos a trabajar la actividad 3, los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Área personal social. Recordemos que en la actividad 1 analizaste ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres. En la actividad 2 analizaste testimonios de personas que cuestionan ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres. Y la actividad 3, el día de hoy, identificarás y explicarás los cambios y permanencias respecto a los roles desempeñados por las mujeres y los hombres en diferentes etapas de la historia de nuestra patria. El propósito es explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Como bien sabemos, niños, hay muchas interrogantes que aquí tenemos que responder. Y antes de ello, vamos a conocer los criterios para esta actividad. 1. Utilizar argumentos basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. 2. Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad. Y 3. Utilizar en sus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la república y en la actualidad. Y para comenzar, vamos a leer dos testimonios. El testimonio de la abuelita de Justina. ¿Se acuerdan la niña que la abuelita le decía? Tiene que prepararse para ser una buena esposa. A ver, vamos a conocer su testimonio. La abuelita de Justina tiene 90 años. Le contó que cuando era muy joven y tenía tan solo 17 años, en el año de 1947, se pensaba que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que, por su parte, los varones eran quienes estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia. Ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en elecciones de presidentes ni de alcaldes. Era un derecho solo de los hombres, solo ellos eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Ahora ya conocemos por qué Justina pensaba de esa manera. Seguimos el testimonio de la mamá de Antonio. En cambio, Antonio era diferente, tenía otra costumbre. A ver, vamos a conocer. La mamá de Antonio, que tiene 35 años, cuenta que cuando tenía 17 años, el año del 2002, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente ejerce el cargo de jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta también que, cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó siempre para lograr sus metas. Hoy en día, ambos trabajan y comparten responsabilidades del hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos. Cuando ella tiene mucho trabajo, su esposo se encarga en las labores del hogar. También la mamá de Antonio está pensando en postular como alcaldesa, pues piensa que puede contribuir y realizar mejoras en la ciudad. Decisión que muchos de sus vecinos apoyan porque confían en ella. ¿Se dan cuenta por qué Antonio pensaba también diferente a la niña anterior? Una
una vez que hemos leído ambos testimonios, ¿no? Vamos a responder estas preguntas del cuadro. Dice acá, pregunta, testimonio de la abuelita de Justina y el testimonio de mamá de Antonio. Acá voy a apoyarlos en una pregunta. Dice, ¿cuál era el rol de las mujeres en los años de 1947 y 2002 según los testimonios? Según el testimonio de la abuelita de Justina, era que las mujeres tenían que lavar, planchar, cocinar, bordar y atender los quehaceres del hogar, ¿no? El testimonio de mamá de Antonio dice, el rol de la mujer no solamente era planchar, cocinar y bordar, sino es estudiar, trabajar y realizar labores del hogar. Entonces, de acuerdo a los dos testimonios, van a ir respondiendo cada una de estas preguntas y así completan el cuadro. Después de haber respondido, ¿no?, todo el cuadro, vamos a, de acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos de los roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo. Pero todavía hay muchas personas que consideran que las mujeres solo deben ocuparse en las labores domésticas para ser buenas esposas, mientras que ahora existen hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar, porque ambos trabajan y ambos se apoyan. Y para conocer mejor este tema o estas historias, ¿no?, de acuerdo a las épocas, vamos a leer distintos textos. El primer texto es ¿qué roles desempeñan mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Ustedes, a medida que van leyendo, se van a ir dando cuenta cómo desde muy antes la mujer era considerado solamente para hacer los quehaceres del hogar. Es muy interesante esta lectura. Enseguida también vamos a leer las mujeres en la época de la República. Igual manera, muchas de las costumbres anteriores seguían realizándose en la época de la República, con ciertos cambios, ¿no? Acá dice la educación, un difícil conquista. En este tiempo podemos hablar que se fundó la primera escuela normal de mujeres, porque ya dieron importancia también al estudio de la mujer. Y aquí hay varias fechas que indican, ¿no? Dicen el año de 1920 se obstaculiza el debate sobre el sufragio femenino. Pero a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Por eso hice la historia del voto femenino en el Perú. Va pasando los años y van cambiando ciertas normas que va favoreciendo también la participación de la mujer. Lo van a leer con mucho detenimiento cada uno de ellos para responder estas preguntas de este siguiente cuadro. Dice preguntas de la época del virreinato, época republicana y en la actualidad. El primer ejemplo, ¿cuáles son o eran los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato? El rol de la mujer era realizar las labores del hogar y ser una buena esposa, y el hombre salía a la calle, ¿no?, a trabajar para mantener su hogar. Y en la época republicana diríamos que el rol de la mujer de esa época era parecido al de los varones, ¿no?, o de anteriormente, pero solo, ¿no?, en las batallas algunos campos de estudio lo realizaban los hombres.
y las mujeres. En la actualidad, los hombres y las mujeres realizan labores del hogar y trabajan, y es decir, tienen el mismo derecho y las responsabilidades dentro de su hogar. Y de esta manera, las dos preguntas que hay allí, ustedes lo responden de acuerdo a las lecturas que se ha leído. Luego hay dos preguntas, ¿no? Esas dos preguntas se refieren a la permanencia y cambios que hubo en los roles de los hombres y las mujeres. Por ejemplo, permanencia. Las mujeres de la época del virreinato y la república realizaban labores del hogar y cuidar a sus hijos. El cambio sería, en la actualidad se han establecido leyes en la Constitución Política del Perú donde indica que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos de sufragar, derecho laboral, acceso a la educación y otros más, ¿no? Y así podemos ir enumerando ciertos casos de permanencia o cambios que se han ido realizando a través del tiempo. Una vez que han respondido eso, se van a la lista de cotejo, ¿no? Los criterios de evaluación. Lo leen muy bien y responden con un sí o un no. Una vez que han respondido los criterios de evaluación, conversan con su familia, ¿no? Que está más cercano a ustedes, porque ellos también conocen bastante sobre este tema. Y si es posible, les puede ayudar para responder estas preguntas que aquí se indica, ¿no? Una de ellas dice, ¿estás de acuerdo con los roles que desempeñaban las mujeres y los hombres en la época del virreinato, de la república y en la actualidad? ¿Por qué? Estoy segura que ellas también les van a dar su punto de vista. Una vez que han respondido esas preguntas en su cuaderno, ¿no? De igual manera vamos a responder las preguntas después de reflexionar. ¿Lograste explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y en la actualidad? ¿Qué dificultades tuviste y cómo lo superaste? Eso es todo, niñas, niños, por el día de hoy. Espero que esté bien y muchas gracias por escucharme.